Bueno, Daniel, hoy está la prensa interesantísima, pero yo antes que nada, aparte de saludar a don José García Domínguez. Muy buenos días. ¿Qué te pasa, hombre? ¿Eso es catarro? Esto es sacarina. Ah, muy bien, también muy es bien, catarro. muy bien. Es que te noto un poquito así y tal. Digo, esto es el escalofrío de lo que pasa. Albiac, en cambio, está tan fresco, ¿ves? Estupendamente. Claro, esperando Hombre, Jamaica. fresco. Esperando es Radio Jamaica. Bueno, vamos a ver. Don Francisco Rosell. Muy buenos días, director Federico. Es que, bueno, de Gabriel viene juvenil total y Pepe viene con la estética del viejo profesor, ¿no? Sí. Gracias por lo de viejo. Del voto de calidad. Y con la sacarina, por lo que pueda pasar. De los jóvenes del viejo profesor. Hay que decir que eso era una cosa de Tierno Galván para nosotros jóvenes. Tierno Galván. Exactamente. Sí, es el Tierno voto Galván. cualitativo. Que nació viejo profesor. Es el mayor farsante de la historia contemporánea española. El difunto César Alonso de los Ríos, que ¿es gran un amigo, libro? tenía una biografía extraordinaria Sí. del viejo farsante que fue Tierno. Pueden encontrar a César Alonso de los Ríos. Estaba, no sé si en Naya Muchnik, es un libro maravilloso. ¿Por qué? Todo en él era falso. Desde dónde había nacido hasta no salía su vida íntima. Que eso ya era el colmo, aunque lo sabía todo Madrid. Lo cual que resultaba simpático. Bueno, pero hubo un momento ya tragicómico. Tiene un hijo muy gracioso, que debe ser masón y que está en el Ateneo y tal, un buen tipo. Pero, claro, cuando se murió, como era tan farsante, entonces fingió que veía a Dios o se convertía y tal. Entonces Pilar Urbano dijo, esta es la mía. Y entonces agarró un confesor y se plantó en la puerta de su habitación. ¿Pero hizo eso? Porque él le había dicho, Tierno, hay que decir que yo hice una entrevista, esas que hacíamos 5 de fin de semana con Tierno, cuando la última que le hicieron. Esa era la etapa de Diario 16. En Diario 16, eso es. Con Carmen Regal, con José Luis Gutiérrez, Justino Sinova y Dávila, me parece que éramos Dávila los 5. ahí, sí. Y entonces ahí empezó, porque la trascendencia y tal, el tío tenía miedo y quería salvarse de cualquier manera. Bueno, y claro, Pilar Urbano se lo creyó. Y entonces se planta con un confesor a confesar, a que confesara sus pecados no lo detuvieron, para salvarlo. No, es que ahí tropezó con el hijo, que dijo que allí no pasaba un cura del Opus a confesar a su padre, y al final, y ella, pero si me lo ha pedido, y es verdad, era verdad, o sea, esta vez no exageraba Pilar Urbano, porque a nosotros nos lo había dicho una semana antes de caer en la cama. Y al final tuvo que decir Encarnita, que era la mujer de Tierno, y dijo, miren, no perturben la paz del enfermo, tal. Y entonces se fue muy molesta porque no podía salvar esa alma. Yo decía, pero vamos a ver, Pilar, si luego es un acto de contrición, esa alma se salvará sola. Sí, pero ayuda. Pero de verdad, un pobre hombre muriéndose y ustedes montando ese espectáculo que no son fuera. Ustedes, yo no. Es que yo me enteré, he seguido eso por dentro de... Porque es cuando murió Tierno, y eso lo publiqué una doble página en Cambio 16, porque además me leí sus libros, que son un prodigio de mendacidad y supuestez. Incluso su libro sobre los toros, me imagino. Bueno, ¿no? Esa parte era corriente, no había nada que no estuviera en Ortega. Incluso su traducción de Wittgenstein a través del inglés. Sí, era todo mentira. O su traducción del Tratado Teológico Político a través del francés. Todo en él era una gran farsa. Pero era un farsante que al final, además, como no lo dejaban hablar, lo echaron a la alcaldía de Madrid, y entonces inventó aquellos bandos y tal, y que hablaba en latín. Y cuando se puso a hablar en latín con el Papa polaco, ni lo entendía en polaco, ni en español, ni en latín, ni en nada, pero fingía. No. Sí, fingían los dos. Ninguno sabía latín ni nada. Pero con el Papa. Bueno, Guerra sabía menos. Bueno, pero vamos allá. En Andalucía se ha planteado la cuestión de Vox del Parlamento andaluz. Y para mí es la prueba del algodón de si eso quieren que cambie o siga haciendo los trapicheos. Sí. Bueno, recordemos el antecedente, porque está visto que Rivera o no lo sabe o lo ha querido olvidar. Bueno, hubo un intento efectivamente de dejar fuera al Partido Popular de la mesa, pero es verdad que luego hubo una reforma que obliga a todos los que han tenido representación a estar en la Cámara, aunque sea con voz pero sin voto. Y que tengan grupo parlamentario en la mesa. Que es el caso de Vox, por tanto, esa circunstancia se encuentra con el propio reglamento de la Cámara y no va a ser posible, más allá yo creo que estamos un poco en el postureo de cada uno acomodando a eso. En cualquier caso, yo lo que creo
creo es que el mensaje de lo que ocurrió en Andalucía, un mensaje claro, fue un mensaje de cambio. La gente no entendería que no se pusiera en marcha un gobierno alternativo a 36 años, más de 36 años, porque contando la preautonomía nos iremos a más de 40 años prácticamente, desde el año 79 en adelante, ¿no? Que cuando llegó Rafael Escuredo en el gobierno preautonómico. No entendería que se hiciera ese cambio. Yo creo que todos están poniendo un poco distintas posiciones, pero se acomodarán y se construirá esa mayoría de cambio. Espero que antes del día 27, que es cuando se constituye el Parlamento, que habrá que decir la persona pero es que estamos ya acercándonos. Sí, estamos acercándonos, pero bueno, creo que ahora mismo hay una comisión que, por lo que tengo entendido, del Partido Popular y de Ciudadanos, redactando una especie de programa común, programa de gobierno, que lo harán público en las próximas semanas, y a partir de ahí pues acomodarán la formación del gobierno. Ahí la cuestión es saber el papel que quiere jugar Vox y el papel que le quieren dejar a Vox. Hombre, Vox lo que no quiere es, o lógicamente está en su derecho a que se le ningune, tiene 12 diputados, lo cual no es poco, y además son todo lo contrario, y son decisivos además, pero yo creo que ellos se van a quedar fuera del gobierno. Si además ya lo dijeron, que ellos no querían gobierno. Es decir, ellos lo que han dicho es que no van a ser un obstáculo a un gobierno de cambio en Andalucía, porque es lo que se ha votado, pero entiendo que algunas medidas sí que pedirán, lógicamente, y ahora es graduar eso como lo hacen, ¿no? Yo no en el caso del excesiva... Partido Popular creo que ahí ya no hay reticencias de al contrario, ningún tipo. Bueno, porque ha impuesto Casado contra Maroto, que por cierto no sé qué pinta en la foto. Maroto, ¿qué haces en la cómo foto? le ha salido. No, es que Maroto, que nos vendió la moto, tiene que irse de la foto. Maroto habló contra Vox, ha hablado contra todo el mundo. Maroto es un peligro público. Maroto viene del viejo régimen, Maroto representa a los verdugos del PP vasco, cuyo superviviente es Santiago Abascal. Sí. Pero más que aquellos que llevaron a Pablo Casado a su equipo de la Ejecutiva, hay que mirar el equipo que está construyendo alrededor. Sí. Yo creo que los cambios profundos que están haciendo, la incorporación de las Ketty y algunas otras personas, quiere decir por dónde van los delanteros. Está claro. Perdona, Gabriel y Pepe. Sí, no, yo solo decía que yo pienso que no hay que dar excesiva relevancia ahora mismo a la verbalización en los distintos partidos. Estamos en la fase de la esgrima. Esa fase de la esgrima lo que trata es de forzar posiciones para algo que al final yo pienso que es inevitable, que es que exista un acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos y que Vox tome la posición que le resulta, yo pienso, la más funcional, que es la de no entrar en el gobierno, pero sí jugar un papel desde fuera. Todo el mundo sabe, yo creo, que esa es la cuestión, y en este momento se está tratando de ocupar territorio. La retórica, pero déjame decir que el resultado andaluz está obrando auténticas conversiones. No, cuidado, porque cuando esto es en unas circunstancias estables. O sea, la esgrima verbal sería lógica en una circunstancia estable, pero es que estamos, primero, ante un golpe de Estado, y luego en un movimiento que es pacíficamente revolucionario. O sea, la entrada de Vox, lo de Vox en Andalucía, la manera en que ha entrado, y lo que aparece ya en todas las encuestas, ahora que ya es voto útil, es que todo el tablero político, todas las posiciones saltan por los aires, y vete tú a saber cómo se va a reacomodar. Y estamos a 2 pasos de la convocatoria de elecciones. Exacto. Lo cual fuerza precisamente a que esos juegos retóricos sean muy nítidos. Pero esos juegos son muy peligrosos, porque por pescar en la izquierda a lo mejor pierdes la derecha. Pero el argumento que está planteando Albert Rivera para crear un cinturón sanitario en torno a Vox en Andalucía es que, lo expresó ayer, es que es un partido textual populista. Yo no sé si Albert Rivera ha leído a Ernesto Laclau, seguramente sí. Pero populista. Bien, el argumento es, son populistas y el problema son sus amigos europeos. Bueno, a mí hay muchos elementos que se pueden criticar de Vox. Tú puedes criticar de Vox, por ejemplo, su propuesta fiscal, la flat tax. Ya sé que a ti te encanta. Es liberal, lo cual te molesta porque dices un populista debería ser socialista. Bueno, pues no, porque es una rama del PP. Bueno, pues en fin, es una rama del PP que propone la fiscalidad de Putin en Rusia, que es la flat tax. Es una idea. No, tramposo, sí, Federico. ¿Cómo que tramposo? El 18% para todo el mundo. Sí, Rusia, porque Federación Rusa. No, y los comunistas sencillamente no pagan impuestos en China. Eso no es la flat tax, es la dictadura comunista. Por supuesto, una dictadura con una flat tax. No me compares un régimen constitucional con la dictadura del asesino. Yo te hablo de impuestos, no te estoy hablando de... Bueno, pero en fin, es una idea que tiene la Liga Norte que no se aplica, pero quizás se aplique. Pero puedes estar a favor o en contra, eso es otro debate. Tú puedes estar a favor o en contra de que se supriman las autonomías, también eso es otro debate.
Lo que no puedes decir es sus amigos europeos cuando tú has ido a las elecciones europeas con la extrema derecha irlandesa y has llevado de candidato a Villegas. Por tanto, cuando tú has hecho eso, lo último que puedes decir es hablar de amigos europeos. Bueno, pero el de Ciudadanos era Villegas. Claro. Por tanto, plantéame otro argumento, pero ese en concreto no. No, y además en un momento en el que Macron se ha rendido. Se ha rendido al populismo, a los dos, al de extrema izquierda y al de extrema derecha. Además, en Francia sí hay populismo de extrema derecha y de extrema izquierda. En España hay populismo de extrema izquierda. Porque los de la CLAU, los que han leído a la CLAU y lo enseñan en clase, son Errejón, Iglesias y compañía, y Monedero, que es el fascio comunismo. Lo del populismo extrema izquierda en Francia es difícil de establecer. Porque si se refiere usted al movimiento de los chalecos amarillos, no, a Mélenchon, me refiero a Mélenchon. Mélenchon es una fuerza, yo pienso, encapsulada, completamente enquistada y sin posibilidad de ascenso. Bueno, ya verás si se enfrenta con Le Pen, que si Macron se viene abajo y a la primera torta se ha venido abajo, como pasó con Sarkozy, con los taxistas. A la primera bofetada se ha venido abajo. Si es que el problema es, y usted lo sabe, don Federico, que reestructurar todo el modelo económico francés es una de las cosas más difíciles a las que se puede enfrentar la Unión Europea. Bueno, yo creo que ya le he comentado alguna vez, yo estaba viviendo en Francia en el 92, cuando tienen lugar los acuerdos de Maastricht. En esos momentos Mitterrand lo anuncia por la radio que la desfuncionalización de la economía francesa será cuestión de meses y que se irá directamente a acabar con la economía regulada. Bueno, ¿cuánto tiempo ha pasado desde el 92? 26 años. 26 años. No ha habido nadie que haya podido desfuncionalizar. En ese propósito, es decir, Francia se dice con toda la razón que es el país más estatista de Europa, ¿no? Y el fracaso de Mitterrand, pero es el fracaso de Sarkozy y viene el fracaso de Macron. De todas maneras, el movimiento de los chalecos amarillos, que es verdad que el oportunismo de los distintos populismos, uno de derechas, otro de izquierda, pero obedece a un problema muy importante, que es el malestar de las clases medias al que se le hace pagar una factura y al campesinado y a la clase rural, que es el tema del diésel. Es decir, se hace el arbitrismo de penalizar el diésel, decir, bueno, ya hemos acabado con el diésel. ¿Y esa factura quién la paga? Exacto. Y por eso es tan distinto el movimiento. Es el fondo del problema. Y por eso es tan distinto el movimiento a otras grandes movilizaciones en Francia. Se habla del 68, del 68. No. Es exactamente la inversa. No se va a ver en este tipo de movimiento las grandes tomas de las ciudades con la gran desestructuración de las ciudades. No. Las marchas hacia París son un aspecto puramente anecdótico. El aspecto esencial del movimiento es la toma de los nudos de carretera. Hay otro, es el fracaso de la Francia rural. El fracaso de Macron, ¿no? Que es lo más grave de esto. Y es decir, también el Macron para Rivera. Sí. O sea, Rivera se ha creído, igual que se creyó a Valls, se ha creído a Macron. Porque Rivera no conoce Francia. Bueno, a España lo conoce poco, lo va conociendo, porque ya pero tiene es verdad, años, Federico, pero no conoce Francia. Es decir, el Macron que gana las elecciones, o uno de los gestos que tuvo, hay que conocer aquel célebre enfrentamiento en una fábrica en el que Macron llega diciendo, mire ustedes, esta política no la podemos desarrollar. Frente a Marine Le Pen, que dice defensa de los trabajadores, Francia, no sé qué, hay que refacer nacionalsocialismo. Entonces, el Macron que gana en aquellas condiciones, ahora, cuando ve la presión y sobre todo la violencia, que es lo que a mí me parece un factor más preocupante, en lugar de mantener el tipo, responde con una medida populista, es decir, vamos a subir el salario mínimo, etc. Y esto no lo van a pagar, dice, lo va a pagar el Estado, como si el Estado no fuera los contribuyentes, etcétera. Ayer precisamente en la entrevista que hacíamos en el Mundo.es con Anar se refería a esta circunstancia. Sí. Es decir, luego iremos a esa porque dejó varias cosas, algunas importantes. Hay un personaje que conviene leer del entorno de Macron, que es Jean Pisani-Ferry, que es el jefe de su gabinete. Jean Pisani-Ferry tiene un libro en español extraordinario que se llama El despertar de los demonios, donde en fin, estamos hablando de un alto funcionario francés y con una proyección europea muy interesante. Pisani-Ferry es mucho más euroescéptico. Iba a decir que todos los que estamos en esta mesa, pero no ninguno de vosotros es euroescéptico, salvo yo. Pisani-Ferry está diciendo el problema de Francia es que en el fondo es un país del sur de Europa. Es decir, es el más rico de los pobres del sur. Pero es un país del sur, es decir, es igual que España, es igual que Portugal, es igual que Italia, es igual que Grecia. En muchos aspectos es peor que España. Bueno, pero en fin, ya me entiendes de lo que estoy hablando. Es un estado elefantiásico. Pero el problema de Francia, no se puede sostener. El problema de Francia no es el estado elefantiásico. El problema de Francia es que es un estado del sur que ha tenido un problema, como tenemos todos los demás del sur, con el Tratado de Maastricht y con el mal diseño técnico del euro. Entonces, no estoy diciendo que haya que salir del euro ni nada
nada de eso, ¿eh? Estoy diciendo que hay un mal diseño. Entonces, quiero decir que se puede rediseñar. Por tanto, Claro. entonces la tesis del cerebro de Macron, y yo creo que es bastante lúcida, es aquí tenemos un problema que es europeo, no francés. No es el problema de que hay muchos funcionarios en Francia. Con muchos funcionarios, Francia fue la cuarta potencia del mundo. O sea, no eran el problema de Bueno, funcionarios. sí, por Era un eso- problema de mal Por diseño. eso no siguió siendo la cuarta potencia. Bueno, y por eso... Bueno, pero vamos a hacer una pausa, luego iremos, porque este es el asunto esencial y que atañe a España directamente. El único problema, yo para mañana en las cuatro esquinas te echo un adiós, Macron, adiós, adiós. Digo, es que el único líder europeo que quedaba manteniendo el statu quo de la Unión Europea era Macron. Sí. Sin Merkel y sin Macron, que ha tirado la toalla, aunque Rivera no se ha enterado, no hay nadie. Los únicos líderes que hay ahora son emergentes. Es el de Austria, es el de Hungría, y van en la dirección de rediseñar la Unión Europea, no de cargársela. Y de Digan hecho, lo que y de digan. hecho, Macron es una mercancía fabricada específicamente para eso. Para eso. Fabricada desde Bruselas. Exactamente. Es un producto de ingeniería política Que le salió a Hollande, delicadísimo. eso lo contaste muy bien, le salió a Hollande perfecto. Es perfecto. Perfecto, pero valió para lo que valió. Pero ahora, en fin. Bueno, vamos, ¿a quién le mandamos con la C? A Macron, por ejemplo. No, a Macron no, porque yo a los bueno, sí, los Hombre, franceses me caen no bien. sea usted Venga, así. venga, Macron. A Macron necesita, No, lo yo necesita. a lo que no le mando es a los ingleses. Lo de Gibraltar no lo perdono. Bueno, pues para Macron aporta todos los antioxidantes necesarios, el colágeno hidrolizado, el ácido hialurónico para recuperar el volumen de la piel y se vende en farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es. Bueno, una pausita, repasamos la prensa, vamos a ese encuentro con que fue instantáneo, como se hacen Sí. ahora las cosas, en streaming con Aznar. Realmente es una pena que las dos cabezas que han tenido la derecha y la izquierda en España estos 40 años, que han sido Felipe González y Aznar, estén tan lejos. Bueno, ahora ya no. Ahora Casado es, Sí. y además Aznar lo respalda, Sí. como lo respaldó desde el principio de tal. Pero es una pena que Felipe González no tenga algo parecido, aunque él tenía buena parte de las trampas y de las fechorías del PSOE vienen de Felipe, pero tenía otra parte, que era la parte europea, en cierto modo candorosa, digamos, o temerosa, sanamente supersticiosa. A Felipe jamás se le ocurrió tocar la tumba del Valle de los Caídos. Jamás. No, O sea, eso, por superstición eso lo- sevillano, eso lo por lo que tenía- fuera. no, jamás se le hubiera a lo me- a ocurrido. lo tenía mejor- claro, y además lo dijo así. Y lo es dijo. decir, nosotros no estamos para demoler ni siquiera las estatuas de Franco. Claro, que- claro. Y de hecho lo primero que hizo fue subirse con un Meiba, la braga náutica, a la Azor. Ay, por Dios. Perdona, tú no has Una visto braga, esa foto. efectivamente. La braga náutica a la Eso es lo que- Azor, eso sus es lo que primeras ya- vacaciones Pero qué en el pinta. Azor, que es una basurilla Pero de... qué- pero era qué una pinta. canoa. Pero Eso qué en términos pinta taurinos tenía. ya es gustarse mucho. Eso es gustarse, lo Eso hizo. ya es gustarse mucho. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Pero como hay tantísimo ladrón, Securitas Direct le ha salido del alma Silvia y dice, "Jolín". No, un poco. Sí, es verdad, es que es verdad, es que es verdad. Hace falta la mejor de las alarmas, por ejemplo, la Cero Visión, que Ah, echa eso es humo, fantástica. te despistas y llega el policía Mira, y te lleva. si hubiera metido en esa solución teórica Falconetti a Carmen Calvo, se habría ahorrado la mitad de los problemas que está teniendo. O sea, entre Me a gusta Carmen lo de Calvo. teórica. Claro, claro, porque es un problema conceptual. Ya ves. O sea, Carmen Calvo, que es probablemente el cerebro más Conceptual. desamueblado que Es ha conceptual, producido sí. Andalucía en el ámbito académico en varias décadas, entra, le aplican el humo ese del Cero Visión y empieza a darse camotazos ahí con la cabeza y tal. Y se le colocan Cae las al ideas. suelo, llega la policía, se la lleva, oye, y te ahorras una vicepresidenta que es un embrollo en sí misma, un lío permanente y últimamente una gárgola. Y lo mona que queda en Digo, el si empiezas con la Vaticano. vicepresidenta, ¿dónde acabas? No, yo acabo en elecciones generales, claro. Pero ya lo digo simplemente por el bien de Begoña. O sea, y es que el otro ¿Y día... a quién mandamos al Vaticano si quita usted a doña Carmen? Hombre, alguien que se vista. Pero hombre, ¿cómo qué puedes ir a decepción- esa qué edad con decepción- esas puntillas? Qué decepción para Con los doble señores cero. cardenales, por favor. Perdona, oye, por lo menos se disfrazaba se ataviaba de morados Ah, es Fernández verdad. de la Vega, Bode. Es verdad, iba de cardenal. Iba de Se lo cardenal. dijeron. Sí, Ha sí. venido usted como nosotros. Sí, sí. Pues aunque sea el Vaticano, también le podemos recomendar que pongan alguna de estas alarmas de Securitas Direct, porque hay 3 millones de clientes Hombre, en de toda hecho, Europa. lo que han robado, por ejemplo, Bertone Bueno. se
extravió 2 millones de euros de unas monjitas. ¿De unas monjitas? De unas Tenían 2 monjitas. millones de euros. las Hombre, monjitas. es que claro, hay muebles en Roma que valen una barbaridad. El tío enajena una propiedad, se hace un dinero, esto es por el bien de las monjas, yo lo administro, y se monta un dúplex, triplex para ver los tejados de Roma con sus minutantes. Oiga, pues eso es claro. una inversión rentable. Oye, que le pillaron con el pisazo, con una terraza de narices en Roma, y todo provenía del expolio de unas O monjitas. sea, que tonto no era. No, lo que es un... Bueno, es amigo de Juliana, no digo más. Vamos a dar el teléfono, porque además ahora nos hacen una demostración gratuita de todas estas alarmas. 900-130-900. 900-130-900. Bueno, ayer presentamos aquí el libro de Gabriel Lariza con Francisco José Fernández de la Cigoña, que son los que tienen el blog Info Vaticana, que es el más seguido en el mundo ya. La mejor información sobre la Iglesia y sus zahurdas es el que sacó este verano el caso Vigañó, que luego ha seguido el mundo, que siguió Emilia con esas entrevistas impresionantes. Todos los casos de pederastia, o como llaman ahora, efeborastia, porque son efebos, no son niños, realmente son seminaristas, son adolescentes y tal. Todo esto lo han sacado ellos. Y son lo más seguido. Pero es que Paco Pepe, como llaman a Francisco José Fernández de la Cigoña, este es el que les decía a los obispos si los iban a hacer cardenales. Lo sabía ya, antes de este portal, que ya digo es el más importante que hay ahora en España y en el mundo católico, el más leído en todos los idiomas. O sea, este les decía si les iban a hacer cardenales, si iban a ser arzobispos, si no. Lo sabía antes que ellos. Él tiene una información impresionante, siempre. O sea, la ha tenido desde siempre. Y ahora ya el portal es una cosa muy organizada. Federico. Y ha hecho un libro que se llama Conversaciones con Paco Pepe, que es como llaman Francisco José Fernández de la Cigoña, es tan largo que le llaman Paco Pepe, que es un libro además que se lee de un tirón. Y es fascinante porque ves la otra cara de la Iglesia. Que no son los Osoro, el de Solsona y esta gente. Ahora, don Federico, ¿qué archivos los del Vaticano? Quien pudiera sumergirse ahí dentro, las maravillas que debe haber completamente inaccesibles en esos archivos. Bueno, pues lo más... la única ganzúa que te puede aproximar habla con Gabriel Lariza y Paco Pepe, que estuvieron aquí, y además estuvieron muy bien, y hubo muchísimas llamadas de gente agradeciendo. Creo recordar, puede ser está en Homo Legens, se llama Leggings para Carmen Calmo. Para Carmen Calmo, Leggings. Creo recordar, puede ser que me equivoque, pero creo recordar que el segundo procedimiento de Giordano Bruno sigue sin ser de acceso libre. Eso vamos a hablar con Paco Pepe a ver qué se puede hacer. En el Corte Inglés, de momento, no podemos. Primero vamos a hablar del Corte Inglés. Tenemos unas cosas, además. Es que es Navidad. ¿Os imagináis qué ilusión descubrir que abres el regalo y te ha caído una cámara reflex Canon EOS 2000 con un objetivo de 18 a 50 estabilizado? Fíjate. Pues la ilusión, la misma ilusión que te hace cuando sabes el precio, que son 529, ahora son 399 euros. Eso y se puede financiar a 12 meses. Lo que más meses. me gusta es la rebaja. Y se pueden financiar a 12 meses, todavía menos si pagas mes a mes. También hay en portátiles Lenovo, hay hasta 200 euros de descuento y un regalo que a mí me vendría estupendo, yo lo dejo ahí caer, por si alguien, el iRobot Roomba. Pues ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues un robot que te aspira a la casa, tú te vas... Un aspirador autónomo que llaman Roomba y que tiene una marcha tremenda. Sí, Roomba. Sí. Es autónomo, te hace un plano además de la casa y te va aspirando y luego él solito, cuando se queda sin batería, se va a su cargador. Se va a su cargador, carga. Esto, pues mira, del 13... es que me he quedado sin... No, porque Roomba es inteligente. Entonces, antes de morir, va a que lo arreglen y él mismo se enchufa y se carga. Y eso lo encuentro directamente en el Corte Inglés. Mira, del 13 al 31 de diciembre, por compras superiores a 20 euros en Hipercor y en supermercados El Corte Inglés, te llevas un 25% de descuento en la Roomba. Uy, eso hay que ir inmediatamente a verlo. Pero claro. Bueno, una pausita. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, el tiempo está hoy fresquito, pero mañana, Gabriel, vas a tener un día de paseo.
porque Sí, de viene un verdad. buen día. En cambio, el domingo vuelve el frío, ya estamos en Navidad. Oye, ¿Con gorra o sin gorra? En mi caso la gorra es obligatoria, Sí. haga frío o no haga además frío. queda elegante, está muy bien. Es como Lenin, pero un bueno. O sea, Ya por Dios. sí. No, es que las gorras de Lenin no eran feas, son las gorras no, de nada, marino, nada, estaban nada, bien. nada, Lo malo era lo estupendas. que había debajo de la gorra, pero bueno. Y esas Pero- gorras rusas con piel por dentro, eso. Uy, yo tengo bueno, una que la tuve que tirar porque Él me también la tiene compré. una, yo se la he visto. Está ahí. Bueno, yo tengo una que me compré en China. El otro día han aparecido. Voy a reeditar el libro de Barcelona, de la ciudad que fue. Se cumplen 20 años el año que viene. Literariamente yo pienso que es su mejor libro. Pues sí, yo lo empezó a leer y digo, si yo escribiera como escribía. Pero han aparecido fotos de aquel viaje. Y aparezco en la muralla china con un gorro ruso que me compré en Pekín, porque en Pekín no había nada, absolutamente nada. Pues en la muralla rusa con un gorro chino le podían En tirotear, la muralla debo china, decir. ¿qué va? Pero si los pobrecicos tenían un frío, los pobres intérpretes, que daban pena, casi daban ganas de darles el gorro. Pero si admitían una cosa occidental, iban al campo de concentración y a morir. Bueno, total, que va a hacer hoy frío todavía, mañana buen tiempo, pero pasado mañana ya entramos en los fríos de Navidad. En el cielo lácteo ese navideño. Panza de burro, que suele decirse. Bueno, 9 grados tendremos de máxima hoy en Madrid, 23 en Santa Cruz de Tenerife y la mínima, ya estamos en Teruel. Estamos solos, pero como orgullosamente solos, Lanzados. que decían en Portugal. Bueno, para eso tenemos una acreditada trayectoria. Oiga, pues para ustedes, ¿eh? 3 bajo cero. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Creo que eran ellos. No me lo creo, imposible. Que sí, que eran ellos. ¿Y qué van a hacer unos renos en una estación de servicio? Algo mágico está sucediendo estas Navidades en las estaciones de servicio Repsol. Tan mágico como nuestros buzones para que dejes tu carta para Papá Noel y los Reyes Magos. Porque en Repsol ponemos toda nuestra energía para que tus deseos se cumplan. Infórmate en Repsol.es. Es la mañana. Es radio. ¿Cómo está la bolsa, Luis Fernando? Bueno, pues el IBEX amanece con caídas y además abultadas, casi un 1% abajo, está en 8.841 puntos y eso que ayer cerró con subidas del 0,8%. Es verdad que hubo signo mixto en plazas internacionales, el Banco Central Europeo certificó el fin del quantitative easing durante estos últimos tiempos, pero sí es verdad que también dijo que reinvertiría los bonos conforme fueran venciendo en nuevos bonos europeos. Es decir, que iba a respetar el mercado, pero luego lo rectificaría. Y terminó incluso diciendo el tiempo. No utilizó la expresión el tiempo que haga falta, pero casi. Casi, es lo de Draghi. Seguimos mientras en lo esté mismo. aquí. Exactamente. Bueno, noticia de interés general de la ONCE. Bueno, pues podríamos decir que el próximo lunes empieza oficialmente la Navidad en Madrid con el concierto de Mariah Carey en el Within Center. Bueno, con la gran canción esta mañana siempre decíamos, ¿Está yo sonando siempre de digo nuevo? Los Campanilleros, pero a mí me gusta más la versión de Love Factory. También está La bien. niña que canta, que es maravillosa Sí. esa versión. Pero es verdad que ya todos la unimos a Mariah ella, Carey sí. en el Rockefeller Center en Nueva York. Este año, por cierto, no ha estado, no va a haber gira. Estaría borracha. No, se ha recuperado. Está muy bien, Federico. No, pues si es que es lo normal. Si es que habitualmente va borracha a todas Es que la partes, noticia o sea. efectivamente es que se está recuperando, tiene Bueno, show propio yo en me Las alegro Vegas. porque tiene una gran voz y tal, pero el problema es que siempre está borracha. Entonces, claro, pues Amy Winehouse no era una maravilla, el problema es que siempre estaba borracha, colocada y se murió. Y mira cómo acabó, Joplin era una efectivamente. maravilla. Janis Joplin, Jimi Hendrix, la banda Los 27. Show en Las Vegas, acaba de sacar también un disco, anuncia una gira internacional, pero el lunes remata aquí en Madrid en el Within Center esa mini gira navideña con sus villancicos de siempre. Quedan entradas todavía a la venta a partir de 45 euros y fíjate que hacía 18 años que no venía, no sé si esto es bueno, que tenga todavía entradas. Hombre, no, yo sí, mientras se tengan pie, estupendo. No, que queden No, sí, entradas que las después de entradas. 18 No, años pero sin que, venir. y si se tiene en pie, canta divinamente, además Muy se bien. va a meter al público en el bolsillo. Se vestirá de Mamá Noel, imagino. Hombre, si consiguiera ahora, si ella se recupera, meter, aunque sea en el proyecto Hombre, a Luis Miguel, su exnovio,
Ayer volvió a tener problemas. Un momento entre Raya y Raya que se hicieron novios. Sí. Eso es una cosa que yo diría. Dios los cría. Bueno, y tanto. Y las FARC los juntan. Cariño. Con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Daniel, cuéntanos algún titular y qué cuenta el mundo de la llegada de Ansar, que estaba ayer en el diario El Mundo, y dice cosas que, yo sé lo que va a decir Pepe, ¿por qué no lo hizo? Bueno, entrevista en el mundo.es interesantísima con Joaquín Manso y con Jorge Bustos. El titular que llevan a portada: la intervención en Cataluña debe ser total y sin límite de tiempo. Pero es que luego, si acudimos a páginas interiores, insisto, otros titulares interesantes. Por ejemplo, dice: el PSOE de Pedro Sánchez ha dejado de ser un partido constitucionalista. También habla de Vox. Dice que no es un partido antisistema, sino que desde dentro quiere cambiar el sistema, y eso no es equivalente a definirle como un partido antisistema. También habla de Casado y dice que, bueno, es el único líder que puede fortalecer de nuevo el Partido Popular. Hay que decir que, con matices, evidentemente, su discurso no dista mucho de lo que hemos escuchado estos días, por ejemplo, en varones del PSOE como Javier Lambán y Emiliano García Paje, porque temen el fracaso electoral en las elecciones autonómicas, y lo temen, y lean hoy a Ketty Garat en Libertad Digital, porque Pedro Sánchez quiere retener el Palacio de la Moncloa a toda costa, o por lo menos dormir unos meses más en el Palacio de la Moncloa. Va a presentar los presupuestos, probablemente va a fracasar. El calendario presupuestario dice que probablemente ese fracaso llegaría en marzo o abril, convocaría elecciones, ¿y a qué nos vamos? A ese super domingo electoral en mayo. Pero eso en algún caso. Ojo que no los deje tirados a los del partido, y no aparezca ante el hundimiento de la izquierda, porque ya está dándole vueltas en su cabecica a eso. Dice, bueno, pero si la izquierda se hunde y gana la derecha, luego en unas elecciones en octubre me van a votar a mí al menos, y voy a tener al frente un grupo parlamentario y tal. Cuando a lo mejor lo tiran por un balcón, porque ya lo tiraron una vez. Pero si ahora, mejor dicho, le queda el viernes que viene, y ahí yo no sé cómo lo ves tú, Pepe, pero yo creo que el viernes que viene va otra vez. Eso pasó en el 34 y en el 36, irse al lado del puerto. Es una ratonera natural, tal y como es Barcelona, solamente a un cateto y a una cateta como Carmen Calvo, que ayer le imploró una reunión la víspera a Torra, porque está muerta de miedo. Pero si eso no se puede defender, y además los mozos no quieren. Entonces, pero la ratonera no es el lugar, perdón Pepe, la ratonera no es el lugar donde se celebra, la ratonera es la política en la que se ha metido. Esa es la razón de fondo. O sea, cierto, pero a lo único que le llevaría, y es la última oportunidad que tiene, de mover a marzo las generales y salvar al partido, por lo menos decir, no, es que yo he sido bueno, pero me han engañado, estos tíos, qué malos son, es que hay que ver. Lo único que a lo mejor le permitía al PSOE medio vadear, que yo creo que lo tiene difícil de todas maneras, pero al menos tener un resultado medianejo, perdiendo, en muchas comunidades y en muchos ayuntamientos, es separarse de Sánchez. Es que los varones ya han puesto sus barbas a remojar. Evidentemente, el discurso que en los últimos días se está haciendo desde Guillermo Fernández Vara, especialmente acusado en los casos de Paje y de Lambán, es ese. Es decir, en esta política, que fue la que movió al partido y a los varones a defenestrarlo de la Secretaría General, nos ha conducido a esta situación. Es verdad que después de ganar las primarias han estado callados, pero las consecuencias se veían venir en aquel momento. Es decir, si Pedro Sánchez quiere sostenerse con esos socios, lleva a la desaparición, no al hundimiento, a la desaparición del Partido Socialista, en los términos que ha sido en Francia y en otros países. ¿Tú te acuerdas cuando decían, y yo no sé si llegó a escribir Albiac, dice, a este paso el PP va a ser un partido regional gallego y el PSOE un partido regional andaluz? Bueno, pues el PSOE ya no va a ser el partido regional andaluz. Claro. Ha perdido hasta la guarida, digamos. No, es que ya, es decir, Paje, el caso más significativo, es que ya ve, subiendo de Peñaperro por Almuradiel, el Viso del Marqués, Santa Cruz de Mudela, ya ve el peligro y se ha empezado el discurso planteando que hay algunos países que los partidos independentistas son ilegales, lo cual está sugiriendo una
cosa. Y luego ayer le entrevistaron en 13 Televisión y para mí fue un gesto muy significativo una cosa. Hemos visto durante la campaña andaluza, se habla mucho de las pulseras de Susana Díaz, ¿no?, que lleva la bandera andaluza. Ayer, a medida que iba contestando, vi aparecer que Paje se ha puesto una pulsera, pero con la bandera española, que pone de manifiesto antes era esto, qué una transformación, qué bromas no hacía Pepe con la banderita española. Todo lo que se ha producido, el movimiento qué malvado eres. Es que me acuerdo de todo. Todo ese movimiento que se ha producido en Cataluña y que ha tenido un reflejo indudable en las elecciones andaluzas. Es verdad que las elecciones andaluzas ya el vaso está a punto de rebosar por la corrupción, pero lo que ha empujado definitivamente ha sido el tema de Cataluña, y los varones se están dando cuenta que la política de Pedro Sánchez les lleva a perder las elecciones y a perder el partido por encomendarse, y acabo ahí, a la política del PSC. Déjame decir, a ver, yo he preguntado a Pepe porque cuando esta mañana escuchaba a Rufián y a Tardá cobardeando en tablas como marrajos deshechos de tienda, como limpieza de corrales, es decir, como lo peor de lo peor que sale al ruedo, es decir, después de que han estado, ha llegado Zampanón, tanto, y ahora que llega el momento de las bofetadas, porque ellos quieren que sea el momento de las bofetadas, de los heridos y a lo mejor de los muertos, si quieres la vía eslovena, empieza por los muertos, bueno. Ahora, ayer, salen Rufián y Tardá asustados, diciendo la República no la traen los encapuchados, como que no. Y Rufián diciendo, somos pacíficos. Rufián, o sea, el Rufián. Bueno, y estamos en la trayectoria, en la tradición de cobardía estructural del separatismo catalán. Que eso lo has contado en muchos artículos. Yo recuerdo la primera vez, antes de leerme a fondo, para la memoria del comunismo, la historia de Companys, y de Badía, y de la señora, y de la Carmen, la de Ronda y tal, es que la primera vez que lo leí fue en artículos tuyos, o sea, recordando la estructura constitutivamente farsante y cobarde del separatismo. Pero es que es escandaloso, y nos han vendido la mula ciega de que eran superiores. Hay un libro muy bueno del corresponsal del diario El Debate, que estaba en la actual sede de la cadena COPE aquí en Madrid. Luego ya. El diario ya. Luego ya, sí. Que se titula Las 10 horas del Estado catalán. Que lo publicó Encuentro, lo reeditó Encuentro hace poco. Lo tengo. Lo tienes, ese libro es extraordinario. Sí. Y ahí cuenta lo que pasó en los famosos hechos de octubre, el 6 de octubre, y fíjate que ese Consejo de Ministros, porque el muerto que se produce, el principal muerto, se produce en la sede del entonces CACDI, que era el sindicato de los tenderos, de los dependientes de comercio, que eran de la Esquerra Republicana. Sí, de siempre, era casi la base social. Exacto, era eso, que eso es la sede de la UGT ahora mismo, y está en el fondo de las Ramblas, un poquito antes de Capitanía General, subiendo por la Rambla. Donde estaba antes el Drastas de los pakistaníes. Enfrente, al lado. Y eso, fíjate que el Consejo de Ministros se va a celebrar unos 500 metros más allá, está enfrente a la estatua de Colón, la antigua, lo que queda de la muralla de Barcelona, de las Drassanas, y ten en cuenta que eso, tú que conoces Barcelona, está justo al lado de Capitanía General, que tienes a unos tíos con un Kalashnikov, tienes con un CEDME, si todavía existe el CEDME, y después está más cerca todavía el gobierno marítimo, que también es el ejército. O sea, tienes a los dos principales instalaciones del ejército. La tercera es el cuartel del Bruc, que está en Pedralbes. De Barcelona, con militares uniformados de verdad y armados, los tienes a 50 metros. O sea, los Mossos de Escuadra han dicho, no podemos garantizar la seguridad, a lo mejor el ejército sí puede. Claro. Y además hay 1000 policías. Yo creo que es inteligente desde el punto de vista del marketing lo que está haciendo el gobierno. Creo que además... Sí le sale bien. Pero parece, en Barcelona están subiéndose como monos por las paredes diciendo es una provocación. Yo creo que sí es una provocación, lo es. Efectivamente es una provocación porque es un acto de soberanía. Ha terminado siendo una provocación. Eso inicialmente no era eso. Era una deferencia, pero este creía era recoger los frutos de una política. Claro. Era eso. Y se ha convertido justo en lo contrario. Los frutos de tener a los jefes en la cárcel, no lo olvides. Claro, pero querían hacer creer que no pasaba nada porque ellos son de izquierdas, no son del PP ni de Ciudadanos. Y dice, vamos a ver, te odian más todavía. Que la porque cuestión tú era deberías Rajoy. Estar a su servicio. Es decir, esta política, esta reacción es porque Rajoy está en el gobierno. Yo llego y va a cambiar la situación de arriba abajo. Y precisamente para cosechar esos eventuales frutos de la política de apaciguamiento es por lo que se organizó el Consejo de Ministros. No era ahora. Esto lo que pasa que en vista de la reacción y lo que estamos asistiendo, todo el movimiento de cómo se ha desmantelado los Mossos a la hora de actuar y se ha encomendado a esta fuerza absolutamente parapolicial que tiene
Torra, es decir, es cuando se busca un gesto de afirmación, pero inicialmente no era eso lo que buscaba. No, es que, vamos a ver qué tal sale. Pero además hay que recordar que cuando fue Rivera Alsasua, grande Marlaska, grande en su día, Marlasquita ahora, dijo que eso era ir a provocar. El ministro del Interior, a manifestarse en defensa de unos y unas agredidas por unos matones proetarras, guardias civiles y sus novias. Y era provocar. Hay que echarle. Pero, fíjate, porque estos tienen el discurso de yo puedo hacerlo todo porque soy yo y tú no puedes hacer nada porque no eres yo. Yo creo que las dos ideas que se están lanzando desde el entorno mediático de la derecha, una es la idea del Frente Popular y la otra son aliados del separatismo. La primera, desde mi punto de vista, no le hace daño a la izquierda. A un votante de izquierda la idea de Frente Popular les grata. Ahora, la idea de... separatista, lo digo porque la idea... Bueno, ya, ese segundo apéndice, el separatismo... En Andalucía lo que ha hecho daño es el separatismo, no el Frente Popular. Claro. Y yo creo que son perfectamente conscientes porque se ha visto, es palmario. Con lo cual, si tú haces un alarde de españolismo retórico formal, si tú ves a policías españoles con la bandera de España pegándole a un CDR, y si consigues esa imagen en La Sexta, eso te va a reconciliar con los que se quedaron en casa. El problema no es los que han votado sino los que se han abstenido. No lo van a hacer. Si no, entrarán al Consejo de Ministros igual que podían entrar en el Parlamento el otro día. Es curioso porque La Vanguardia, a cuyo lado el gusano de tierra es el jabato. O sea, La Vanguardia ha reptado siempre a favor del poder. La historia de La Vanguardia es la historia de la cobardía de la élite barcelonesa de más de un siglo. O sea, es que siempre está con el poder, siempre. Sea el poder el criminal soviético, sea la dictadura de Primo, la dictadura de Franco, sea Cambó, sea Companys, sea Perico el de los palotes, el que sea. La siempre... mejor historia de La Vanguardia la escribió un antiguo director, la escribió aquí en Madrid, exiliado, pero exiliado en los años 50. ¿Cómo se llamaba? El director de La Vanguardia en la República, ahora se me da el nombre al cielo. Agustí Calvet, y la reeditó tu amigo Juliana. Sí, no hace demasiado tiempo. La historia de La Vanguardia, que es la historia bueno, a él lo echan a patadas, cuando él había levantado La Vanguardia, lo echan a las patadas. Grandísimo periodista. Grandísimo periodista y grandísimo hipócrita también, porque si lees toda su obra, entonces escribe contra España desde Madrid. Dices, oye, ¿por qué te vas a vivir a Barcelona? España es horrorosa, pero él viviendo en Madrid. Pero bueno, en fin, todas las trayectorias, todas las biografías, pero la descripción que hace del momento del golpe de Estado en el 34, cuando él dirige la Vanguardia, es un documento periodístico. Es un documento extraordinario. Yo te recomiendo una cosa. Y escribir eso en esas circunstancias hay que tener Paco, valor, yo te recomiendo una cosa. Cógete ese artículo que tanto os gusta en Madrid, cógete ese artículo, reléelo. Mira que le gusta decir en Madrid como si Madrid fuera un ente. Perdona, si yo soy madrileño. Yo soy madrileño. Tú eres berlinés y yo soy... Tú eres de Lugo. Por eso puedo ser madrileño. Tú eres de Lugo. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero perdona, yo ley del supremacismo. Yo os recuerdo es una raza superior. Más allá, los de Lugo son... Basta pasar por ahí. Tú has hablado de lo que se ve desde la muralla, yo nací en ella. Ahora, es que hay dos personajes que hay que leerlos con mucha retranca gallega. Uno es Pla, que habla con enorme desprecio de los charnegos alguna vez, y otro, es que Pla era muy Pla, y otro es Gaciel. Si tú lees ese artículo, ¿qué está diciendo? ¿Pero tú conoces alguna trayectoria rectilínea de alguien? Perdona, la mía. Bueno. Pero ese es muy bueno. Chulo. Él ha dicho que era muy chulo. Antes ha dicho, yo es que soy muy chulo y así me va. Pues no le va mal para lo chulo que es. Eso ha sido de chulapo madrileño. Sí, señor. Chulapo lucense. Pero volviendo a ese texto de Gaciel, tú lo lees y lo que está diciendo es, estos imbéciles, y se refiere a los de la Generalitat, estos idiotas van a estropear la obra separatista que nosotros, mucho más inteligentes que ellos, que hemos vivido en París y que hemos leído, queremos hacer. Son unos burros. Es lo que está diciendo Gaciel. Bueno, pero déjame que pasemos a La Vanguardia. Y yo recuerdo que hice, cuando era el aniversario, en Diván, el penúltimo número que publiqué en Barcelona, que era el aniversario de la República. Se llama Actualidad de la República por la cuestión nacional. Porque la República pudo ser una salida nacional a una crisis por la huida del rey de un régimen que era la monarquía constitucional, que no encontraba manera de tal. La República era una solución nacional, si hubiera sido nacional. Bueno, y entonces ahí reproduje Bajo el arco en ruinas, el célebre artículo de Ortega que acaba de Lenda es monarquía, que no es el título de un artículo, como dicen los julianos, y luego esa parte, ese artículo de Gaciel, cuando habla del humo que se eleva después del 34 y tal, porque
literariamente es impresionante. El tío escribía, pasa como Pla o como Baroja, que son dos seres profundamente amorales que escriben divinamente. Y eso es así. Pero es que La Vanguardia, que además ahora ya nadie escribe bien en La Vanguardia, hay algunos aseados, la parte de letras sigue estando bien, antes estaba bien la parte internacional, pero ahora como Cataluña es Kosovo, pues claro, ya lo internacional se mezcla. Pero los titulares de La Vanguardia son como el pálpito del bolsillo de la casta política que ha llevado a esta situación. Los idiotas de Madrid y los malvados de Barcelona. Y mira tú el titular que saca hoy La Vanguardia. Titular que saca en portada: Esquerra y Juntos por Cataluña rechazan las protestas, abro comillas, con la cara tapada. Líderes independentistas rebajan la tensión ante el Consejo de Ministros en Barcelona. Hay que decir, y lo comentabais antes, esa carta que le ha remitido Carmen Calvo al gobierno catalán, concretamente a Pere Aragonés, es importante no tanto, digamos, por la carta, sino por el modo en que se redacta, los términos que utiliza. Primero, a la hora de pedirle formalmente una reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra. Dice, sería conveniente para incidir en la senda del diálogo constructivo para cimentar la relación entre el Ejecutivo y la Generalidad de Cataluña. También le recuerda al señor Pere Aragonés, o le pide más bien que colabore a la hora de organizar el Consejo de Ministros. Lo que le está pidiendo es que garantice la seguridad. O sea que está muerta de miedo. Dice, abro comillas, se ¿Decía trata... usted que alguna vez estuvo bien escrita? ¿Quién? Esa cosa. Hubo una época... Pues, hace mucho tiempo, pues se les ha pero olvidado, yo recuerdo cuando Masoliver hacía las críticas. Pero usted se da cuenta que construcción... pero eso es la carta de... Sí, como todos los que escribían bien, como toda la revista Destino. Esa es la carta de la señora. Vale. No, es de Carmen Calvo. No me den más explicaciones. Pero podía ser de Juliana. A lo mejor se la ha hecho Juliana para que el otro la lea bien. Cuando se refiere a la seguridad, dice, se trata de una gran oportunidad para demostrarle a la ciudadanía nuestro compromiso con la cooperación y el entendimiento, lanzando un mensaje nítido en favor de la convivencia. Hay que decir que le remite otra a Ada Colau para decirle que efectivamente el Consejo de Ministros se va a celebrar en la Casa Lonja del Mar. Recordemos que los Mossos de Escuadra le han recomendado, por ejemplo, que traslade el Consejo de Ministros a Montjuïc, dada que... A Pedralbes, el sitio actual... es Pedralbes, porque además, como recordaba Pepe, está al lado el cuartel del Bruc. Sí. Y eso se garantiza con 10.000 policías, agentes, guardias civiles y soldados. En Francia, cuando tú llegas a un aeropuerto, lo primero que te sorprende es ver a unos policías y unas policías que no son más guapos que los españoles, las cosas como son. Pero llevan unas ametralladoras, unos fusiles ametralladores que tiembla el misterio. Pero y aparte que olvídese usted del aeropuerto, se los encuentra por todas las calles de la ciudad. Eso es lo que... dando cuenta eso es lo que Soraya no quiso cuando la alerta de Montjuïc no quiso llevarlos a Cataluña, que era fundamental para que de una vez vean lo que es gente armada de verdad. Cuidado, en el Prat había paracaidistas, ¿eh? Sí. Yo no, sé. Pero en la calle, que es donde impresiona, en el aeropuerto cuando te vas a sacar el ticket, que tengas al lado una soldada con un cacharro que parece medio Beirut, oye... Eso es lo que te da una sensación de seguridad. Y si eres malo... Van en formación de combate, es decir, van en grupos dispersos de tal modo que... Y avanzan en esas avenidas, impresiona. Pero eso, oye, los españoles son iguales, mejores. Y además, eso no se ha visto en Barcelona nunca. Por lo menos tan guapos no se han visto nunca. Desde que Yagüe entró, desde que el Tercio de Montserrat entró por la diagonal con las tropas de Yagüe encabezándolas, todos voluntarios catalanes del bando de Franco, no ha habido una entrada militar en Cataluña. Pero se están dando cuenta de la situación de excepcionalidad que un Consejo de Ministros se desplace a una ciudad cimera de España como es Barcelona, que no pueda confiar siquiera en un cuerpo que depende en última instancia del Ministerio del Interior, como es los Mossos, y tenga que llevar su propia guardia, si se me lo permiten, pretoriana, de 1.000 policías, o no, ya están variando los números en las últimas horas, además, hasta allí. Perdona, es decir, con una cosa que es que me acaban de contar. Y que esos señores que organizan todo eso son socios del propio presidente del gobierno. Me han contado que encima con un sueldo miserable, o sea, el plus para ir a Barcelona es absolutamente miserable. Es que me lo ha contado un policía. O sea, es que la policía, la Guardia Civil y el Ejército están con nosotros. Sí, pero es un plus innecesario, porque con un cuerpo de 27.000 miembros que son los Mossos, es innecesario el traslado. pero es un traslado a una misión peligrosa. O
sea, esto no es un paseo a Y Cariñena. todavía nos planteamos si hay que A ver, aplicar el 155. Bueno, y el 1155 Sí, pero no se tomen ustedes a broma cuando Torra dice lo del modelo esloveno, fue precisamente esa fuerza local la que inició el proceso, un proceso de guerra que no fue de 100 muertos, sino que fue el estallido inicial de un conflicto de 140.000 muertos y 4 millones de desplazados. Las guerras yugoslavas, que fueron varias, esa fue una especie de somatén que tenía Tito por si lo invadía la Unión Soviética, pero la verdadera guerra, que es la de Croacia, estos fueron la verdadera guerra empieza con un problema con la policía. Pero claro. La policía de Croacia, de la región poblada por serbios, que se niega a obedecer y que van allí a desarmarlos y que disparan. Pero y ahí empieza la guerra. Eslovenia se independiza de acuerdo con Serbia. Absolutamente. Porque Serbia lo que quería era media Croacia, la gran Serbia. Eso, pero hombre, claro, eso Mila Milosevic, que además nació en Yugoslavia, lo contaba el otro día. Lo describió muy bien el otro día en el Mundo. Empezaron con esos muertos, hubieran sido muchos miles y por supuesto hubieran sido aplastados. El problema es que el ejército yugoslavo como tal había dejado de existir porque efectivamente lo había fragmentado incluso constitucionalmente, y al desaparecer el Partido Comunista, que era el elemento de unión de todos lados, estaban los estados abandonados a su suerte, con unas fuerzas militares y paramilitares y un ejército básicamente serbio, que era el que creía que se iba a quedar con una el concepción militar de guerrilla que hacía que hubiese una gran dispersión de armas entre la población. Es lo que crea Tito. Exacto. Eso lo crea Tito pensando por la invasión de la Unión Exacto. Soviética, como habían hecho en Hungría, como habían hecho en Alemania Oriental, como hicieron en Praga. Es que los soviéticos invadían con sus tanques. Y Tito, con buen criterio, lo que hizo fue dispersarlo. El problema es que al dispersarse y desaparecer el Partido Comunista, se pierde la cabeza de esos ejércitos. Entonces queda aquello sometido a lo que fue. Pero en fin, ¿por dónde van los oyentes hoy, Vanessa? Pues el gobierno del marketing está dando una imagen francamente cuestionable, a la que ahora se añade esa oferta de reunión por parte de Sánchez a Quim Torra. Los oyentes están convencidos de que ese encuentro no se va a producir, y no precisamente por parte del presidente. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Vamos con los oyentes. Sí, opinan también sobre Carmen Calvo, pasando de la presunción de inocencia en el caso de los abusos, y para abusos nos dicen los de Cataluña. No terminan de entender los oyentes por qué el gobierno ha decidido voluntariamente ser asediado en Barcelona el día 21. Yo creo que la salida a todo esto va a ser una bajada de pantalones de Pedro Sánchez y del PSOE en el último momento. Si es que lo dijo Tarda el otro día. Pedro Sánchez es presidente del gobierno gracias a ERC. Han escupido a un ministro suyo. Han cortado una infraestructura estratégica en España. Quim Torra estuvo en Ferraz manifestándose en favor de Pedro Sánchez. Es que no caben más preguntas. Solo decir una cosa, que si sacan una porra, esas imágenes van a salir por todo el mundo. Y otra vez haciendo la risa, llamándonos fascistas, que saquen a los mozos, que los estamos pagando entre todos españoles, y que hagan su trabajo. Pregunto yo, ¿cuál es el beneficio de celebrar un Consejo de Ministros donde precisamente se va a librar una batalla campal y que, por otro lado, no se merecen estos separatistas? Sánchez, ya que has mentido a los españoles con las elecciones, que tienes miedo a que hablemos, porque ya sabes la respuesta, tú tardarás en convocarlas, pero vas a tardar menos en largarte de la Moncloa. Lo del abuso hasta dónde llega, porque la ciudadanía española en general estamos siendo abusados por este gobierno y sus compinches, y no hemos dicho sí. Nadie nos ha preguntado si queríamos dejarnos abusar por esta cuadrilla. Señora Calvo, ¿y si una mujer denuncia a otra mujer? ¿Cuál de las dos es sí? ¡Qué lumbreras! Es verdad que hay muchos aragoneses, pero es que es la frontera, y además se está viviendo de una manera especial. La única entidad histórico-política comercial que negocia con Cataluña, es decir, el único que compra, el único ser en el mundo que compra los productos catalanes es Zaragón, que con su urbanización son casi 800.000 personas. Zaragón es impresionante. Oye, yo paso todas las semanas y es impresionante. Bueno, pues es el único socio de verdad, el único comprador de verdad que tiene Cataluña.
Aragón compra más que todo el extranjero junto y que cualquiera de las regiones españolas juntas. O sea, todas. O sea, Aragón es que es Zaragoza. Y da la impresión de que se están hartando. Hombre, están hasta las narices. Y además eso de que les metan el idioma, lo que están haciendo en Baleares es que es un desembarco descarado. Se van los médicos buenos, el famoso anestesista, la mujer y tal, y llegan directamente de Barcelona. Porque claro, con el nivel C de catalán no nacen los mallorquines. Bueno, los médicos, los barrenderos, Federico. Todos. Lo que está ocurriendo en Baleares es una cosa Pero tremenda. claro, pero es que en Huesca los tienen ahí. De Cataluña es ese, pero lo que está produciéndose en Baleares no le va a la zaga. Yo no conozco a nadie más antinacionalista catalán, y tengo buenos amigos por casualidad de la franja, de la franja de Aragón. A nadie más antinacionalista que gente que tiene 8 apellidos catalanes, que Rufián se dejaría los dientes por conseguir uno, y son radicalmente anticatalanistas, y es por ese afán expansionista, y además como proteccionista, ¿no? Encima decir, mira, os vamos a adoptar porque sois unos africanos y vais a ser modernos. Vamos a dar de comer. Sí, exactamente. Es que muchas veces se olvida una de las características del nacionalismo, es su expansionismo consiguiente. Siempre, decir, muchos, en este grado de desesperación que existe en muchas partes de España, diciendo, no, pues ya está, los quitamos de encima, etcétera, etcétera. No, el problema se sigue, porque el nacionalismo tiende a expandirse y lo estamos viviendo en Valencia, lo estamos viviendo en Baleares, etcétera, etcétera. Es un problema consustancial. Mira, solo una referencia. En las memorias de Azaña cuenta con delectación, pero cuenta 2 cosas. Decía Espartero que una ley no escrita de la historia de España ordena bombardear Barcelona cada 50 años. Llevamos como más. Mínimo. Llevamos más de ya. Y él, por cierto, ahí, en ese edificio que tú citabas de la Marina, es donde estuvo encerrado, enclaustrado, abandonado. Detenido, de hecho, en la práctica estaba secuestrado el presidente de la República y no sabía por quién. Porque, claro, Companys eran los de la FAI, que eran los que estaban matando a los propios de la Esquerra y a la gente que iba a misa, los misaires. Largo Caballero lo odiaba a muerte y quería quitarlo de en medio o que dimitiera. Él era un miedoso patológico, entonces no se atrevía a cubrir el espacio que hay de capitanía a un destructor. Que son 200 metros. Nada, pero no se atrevía a salir, en total porque disparaban y bombardeaban, pero además porque él era muy miedoso. Entonces, el tiempo que pasa allí es tremendo. Y cuando cuentan la expedición de Bayo, del capitán Bayo, que luego fue el que entrenó a Fidel Castro, al final los soviéticos siempre son los que son, el capitán Bayo va a conquistar Palma de Mallorca. Y llevaban, y cuenta Azaña, más banderas cuatribarradas que fusiles, pensando que en Mallorca los iban a recibir con los brazos abiertos como sus señores naturales. Por supuesto, pero además eran 4 gatos, les dieron pal pelo y de qué manera, y se volvieron con las banderas y los fusiles de la peor manera posible. Y Azaña lo cuenta, lo celebra. Dice, iban con lo de la Cataluña Gran, que es como se decía antes de la guerra, no se decía Països Catalans, era la Cataluña Gran, que era el mismo mapa lingüístico que ahora. Y de bueno, ¿y qué pasa con la gente que no quiere ser catalana y que además habla español, si le da la gana? Pues con eso no habían contado. En fin, una pausita. Es la mañana de Federico. La mañana de Federico es radio. Volvemos al Corte Inglés, que es como el Belén popular de... Claro, serían unas Navidades sin el Corte Inglés. Sí, no sé si sois de los que os gusta regalar o que os regalen. A mí me gusta regalar y que me regalen las 2 cosas, aunque sea una tontería. A mí también, yo soy muy de regalar. Una cosa, con un empaquetado, el empaquetado del Corte Inglés. Sí. Mira, ya... Dice, ¿y qué habrá dentro? Pues no lo sé, pero yo lo abro y ya me quedo contento. El empaquetado es fundamental, no se puede regalar sin empaquetar como es debido. Bueno, pues que sepáis que en Hipercor y en Supermercados El Corte Inglés hay un servicio de regalos a la carta. Podéis elegir lo que queráis, vinos, dulces, cavas, productos ibéricos, lo que queráis. Lo preparan para regalo, en estuche, en cesta, lo ponen precioso y lo envían a quien tú digas. O sea que además nos podemos arreglar muchas cosas que podemos comprar y otras cosas que si no nos da tiempo pues las podemos encargar. Incluso nos podemos autorregalar. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. ¿Sabes? Servicio de regalos a la carta de Hipercor. Yo lo he contado, como ayer sufrió mucho Luis cuando estábamos aquí entrevistando a Paco Pepe y a Gabriel Ariza con ese libro, que vuelvo a recomendar, las conversaciones con Paco Pepe, para saber lo que es la Iglesia, que no es Osoro, ni tal, que por cierto también falsificó su currículum. Me diga. Lo cuenta. 4 carreras, ninguna. ¿Qué dices? Ninguna.
Oiga, perdona, está en el libro. Oiga, yo le recuerdo que al rabino de París le costó el cargo el hacer una falsificación de ese tipo. Pues 4 carreras, ninguna. ¿Y no le ha costado? Dice, es profesor y tal. ¿No le ha costado el y cargo? dice Gabriel Ariza, Paco Pepe, no seas piadoso, Paco Pepe, que había hecho una cosa para gimnasia, educación física, que eso no es magisterio. Hombre, más o menos, no. No, más o menos y nada, Luis, ¿no? Y Luis lo pasaba mal. Pues un día, una de las veces que nos han echado de los sitios, a Luis y a mí cuando nos echaron de Antena 3 de televisión, era la época en que mandaban grandes cestas. Las grandes compañías te mandaban grandes cestas si estabas en algún programa y tal. Y claro, cuando nos echaron, no había mandado ninguna cesta a Luis Herrero, que el año anterior habían visto sus hijos que llegaban unas cestas estupendas. Así que él cogió y se encargó la cesta más grande que encontró en Madrid y se la envió. Papá, ha llegado la cesta de Navidad. ¡Qué sorpresa, hijos! Y tal. Gesto de buen padre, oye. Hombre, pero claro que sí. Si Luis tiene un buen alma, es un alma buena. Lo que pasa es que cuando pasa con la derecha geológica, tienes que ponerlo contra la pared para que reaccione. Pero siempre reacciona bien. Bueno, a ver. Juan Pablo Polvorinos, qué ejemplo, para un padre precioso el cuento de Navidad que has contado, Federico. Señor. Una cosa tremenda. Bueno, es muy bonito también ver al presidente del gobierno catalán esta mañana abriendo los brazos a esas cartas, o esa carta que envía la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo. Dice el gobierno de Cataluña que siempre mantienen la vía de diálogo abierta y que Sánchez va a ser siempre bienvenido, de manera que probablemente la próxima semana, el viernes, dentro de 7 días, tengamos un encuentro entre Pedro Sánchez y el presidente del gobierno catalán. Lo que han pedido es la víspera, que se vean el jueves antes del viernes. Pues digamos, yo creo que para retenerlo, o sea, para secuestrarlo y decir, como le pase algo al presidente, te cortamos la cabeza. De momento no hay fecha. Eso sería lo inteligente. Vamos a ver, con respecto a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dice que no hace falta acudir a la aplicación de este artículo constitucional porque se pueden movilizar las fuerzas estatales para suplir la incapacidad o falta de voluntad de los Mossos de Escuadra. No, perdona, la falta de voluntad no puede existir en un cuerpo policial. Es una falta... Ni no policial. Ni no policial. O sea, no, la falta de voluntad es que qué mal está quedando Borrell. Sí. Si el día en que le escupen se va por la puerta grande. Y si se va para el otro, se va por la puerta más grande todavía. Y si le da 2 leches, no le cuento. Bueno, entonces es, vamos, en fin, el rey del Pozuelo. Un par de cosas más rápidas. Hoy Ciudadanos va a presentar a lo largo de la mañana una querella criminal contra el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent. Me parece muy bien. Por no haber acatado la suspensión de los diputados en prisión preventiva, en este caso separatista. Y a esta hora reunido el Consejo de Ministros. ¿Para qué exactamente? Pues para modificar por decreto lo que es la columna vertebral de la LOMCE, entre otras muchas cosas. Por cierto, el enfado de los empresarios por esto de la modificación también por decreto de algunos de los aspectos también de la columna vertebral de la reforma laboral, tiene a los empresarios para contratar. Es un cheque en blanco para el paro. Le recordaban ayer desde Comisiones Obreras a Pedro Sánchez que ahí está el BOE. Tire usted de BOE para hacer todas las modificaciones que sean necesarias. Y el lunes, Federico, esto ya llegará el lunes, pero es importante que ya lo vayamos contando hoy. El Supremo se reúne para estudiar si procede o no la paralización. La familia Franco presentó un recurso para paralizar la salida de los restos del... Si hay justicia, la paralizarán. Y de paso le harán un favor al gobierno. Sí, ayer ya... Y el señor Sánchez no dijo, el doctor Sánchez, perdón, sí, no dijo que iba a sacar a Franco antes de que acabase el mes de octubre. Sí, y septiembre, luego octubre, después noviembre. Y luego que no iba a pasar las Navidades en casa. No, nunca. Pues ayer... Franco Camos se lleva por delante al presidente, al PSOE y a lo que sea. Ayer presentaron un escrito ante el Supremo por parte de la Abogacía del Estado, es decir, el gobierno, pidiendo que si las cosas tienen que ser, que por supuesto no se paralice. Eso nos llevaría a mayo, junio. Bueno, vamos a ver. Estamos con Coqui, que es nuestra heroína. Ahora viene Emilia Landaluce. Coqui, qué mono, ¿qué es eso? Esto es una historia absolutamente maravillosa, Gabriel. Como luego no entras en Explíqueme. Como diría Mariano, estas quisicosas de la vida corriente. Son matices de una complejidad. Estos matices, bien dice Albiacos, es filósofo. Bueno, Coqui es una bellísima sevillana. Coqui, Prieto Pareja Obregón, de la aristocracia. Bellísima. Pareja Obregón es gente. Obregón es gente, pero qué gente, sí. Los Domecq,
Pareja Obregón. Bueno, no llega al nivel de los pero Domecq, después Federico, de los Domecq no habrá mucho bueno. más. Pero por ahí, Sí, en cuanto a composición de obras musicales. Por Sí, ejemplo, claro, por eso digo que es han gente en cubierto Sevilla, y todos son los grandes campos. compositores, ¿no? Sí, señor, y todo. Bueno, algún episodio y ahí. rejoneadores y toreros Sí. y tal. Bueno, pero una niña de la aristocracia Fantástico. andaluza, una niña guapísima, una chica, una mujer, 27 años, un novio de toda la vida, pero uno de estos novios que la guapa es él. Quiere ser él. Sabes que esto se da mucho en Francia. En España, Se da algo mucho en todas menos. partes, don Ya, Federico. pero es que ella es muy guapa también. Pero es muy chulo. Se llama Javier Calle. Y este hombre es relaciones públicas de muchos lugares de ocio de Andalucía, sobre todo es en la Costa Marbella. del Sol, Marbella y tal y cual. Varios, sí. Un guaperas de estos que sale con la barba de 3 días O sea, un y trabajador. 12 horas exactamente. No, trabaja... Hay maquinitas especiales para producir eso. Sí, bueno, pero este además lo borda y está todo el día en Instagram, y musculito y tal y cual. Bien. Y después de 4 años de novio rompen. Cosa que pasa, pues estas cosas. Luego él, mucho vicio, mucha tentación, ella formal. Se reencuentran después de la ruptura y es el hombre de mi vida, pues tú también eres la mujer de mi vida, y se casan fulminantemente. Mucho En esa vicio, boda, mucha En tentación. esa boda. O sea, un episodio de conversión como el de Pablo Iglesias Sí, ayer, ¿no? Sí, Más o pero, menos. pero esta vez el caballo se vino arriba, porque resulta que la mejor amiga de la novia es la joven hija del cordobés, y Vicky Martín Berrocal, que se llama Alba Díaz. Uy, qué Tiene peligro tiene esto. 18 añitos. ¿Cordobés padre o cordobés hijo? Cordobés hijo, que es el bueno. Cordobés padre, aparte mal torero, es mal bicho. El hijo es una bellísima persona. Y Vicky Martín Berrocal es una apoteosis de, en fin, digamos neorrománica. Hija de ganadero. Sí, y empresario y cosas. Pero esta niña, que se llama Alba Díaz, como su padre, Díaz el padre, pues está ya de damada, la mejor amiga de la novia. Ella 18, la novia 28, él 30 y tantos. Y empieza a aparecer mucho por la casa. Mucho. Tanto aparece por la casa que ya la novia se empieza a mosquear. ¿Ves? Es que Alba está todo el día en casa, estamos recién casados. Claro, eso no es plan y tal y cual. No es lo que piensas, estás loca. ¿Pero qué crees? Pero hombre, por favor, es amiga, la conocemos de toda la vida. Y en casa. Rodando, No siga, un clásico, no que siga. el mismo día en que cumple los 19 años, reportaje en 10 minutos, Alba Díaz y el novio de su mejor amiga, el marido de su mejor amiga, en un todoterreno de esos coches tanques que se llevan ahora y con un entusiasmo y una fricción brutales. Y ahí nos enteramos aquí en directo, dimos la noticia en la Crónica En Rosa, directo no que sería. se acababan de divorciar, hacía 2 semanas. ¿Por qué? Porque traía causa el lío ya de lo anterior. Y aquí estamos, bueno, en Sevilla no se habla de otra cosa. Se nota que has dado clase de Claro. literatura, porque yo lo resumo así. Alba Díaz le quita el novio a su amiga. Bueno, pero es que Ya con está. eso no llenamos. O sea, Pero meterse por esos vericuetos de apellidos, Don Federico situaciones... está bueno, No he tratando... mencionado la palabra cuernos. Claro. He de decirte, Federico, que la madre de Coqui, Pilar Pareja Obregón, llamó ayer para dar las gracias por cómo estamos apoyando a su hija en esta Hombre, claro, historia. pero si es que... Porque todos nos sentimos un poco identificados en algún momento Bueno, de hay que nuestras Aquí vidas. solamente se abanderan Sobre causas todo, justas. yo a Pepe no Aparte, veo- además, no veo muy por la pero causa. ¿sabes lo ¿Tú no has chocante? sido nunca la otra, Pepe? ¿O el otro? ¿Nunca has sido el otro? Espero que no, pero nunca se sabe. No. Venga, a perdona, ver, ha mojaos sido el todos, otro de ¿no? una pareja, No, como que perdona, no, yo soy una Pepe. persona muy seria, muy de Ya, centro-derecha ya, y muy formal. Siempre el otro. De Barcelona. Ser de el uno, Barcelona. ser el uno es una horterada. Hay que ser Mojaos siempre a el todos. otro. Esto más que mojar es un charco. Bueno, va, A ver, dejémoslo estar. Bueno, además viene Emilia Landaluce. Y además es que ha reaccionado todo fenomenal. ¿Has Ninguno ha visto? dicho, ¿pero qué dices, Isa? Claro, Bueno, pues eso. Hoy, todo el mundo, efectivamente, seguiremos con este tema, que yo lo decía esta mañana, desde que Alfonso X y Cayetana de Alba empezaron a salir, no ha habido nada más fuerte en Sevilla que esta historia de cuernos, de auténtico ultraje y de malentendidos y toda esta historia que rodea a Alba 18 Díaz. y 28. Pero ¿sabes lo más chocante? Es que la mayor, la engañada,
es mucho más guapa que la menor. Bueno, Esto también suele pasar. Sí, ¿Verdad? Suele pasar. La suerte de la fea. Bueno, La bonita la desea. cuatro esquinas, Federico. Sí, Bueno, venga, pues pues vamos a resumir lo último sobre esta historia. Vamos a contar Instagrams que se intercambiaron en julio, es decir, cuando él estaba recién casado. En julio. Y luego hay muchos más temas que pueden caber Pues hoy en venga, la crónica. ya. Es